Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es viernes 9 de diciembre del 2022 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Eso es todo, claro que sí, ¿verdad? Listos para nuestra última sesión de este año y vamos a cerrar la lección 5 acerca de la obra de Cristo. Recuerden que estamos estudiando fundamentos de la fe y vamos hoy a concluir la lección 5 que hemos estado caminando a través de ella en las últimas semanas. Y te voy a pedir que me acompañes. Acompáñame a la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25, Hebreos capítulo 7, versículo 25, y en lo que tú lo buscas, vamos a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañan en vivo desde Facebook Live. Y les deseamos pues que estén ya listos y conectados para nuestra sesión de estudio. Les recuerdo también que todos los días nosotros estamos estudiando el plan de lectura de Robert Murray McCheyne. Estamos a casi nada ya de terminar este año 2022 y ha sido una gran bendición el plan de lectura McCheyne. Prepárese, porque ya para este año 2023 vamos a nuevamente retomar el plan de lectura McCheyne, ahora con la nueva traducción viviente, esta traducción al español, que yo sé que va a ser de gran bendición para su vida. Así que prepárese, porque la verdad va a ser un tiempo maravilloso en las Escrituras. Así que vamos a estar estudiando todos los días una lectura bíblica, el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces en el año 2023, si el Señor nos lo permite y nos da licencia. Y recuerde que todos los viernes son viernes de fundamentos de la fe. Mañana sábado vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan, nuestro estudio Yo creo en el Hijo. Así que, pues le animamos, ¿verdad?, a que si usted no ha podido conectarse por la razón que sea, pues a que esté hoy con nosotros y a que retome. Hoy vamos a tener nuestra última reunión presencial de este año 2023. Y ha sido una gran bendición este estudio para nosotros. Y espero que haya sido también una bendición para usted a lo largo de este año 2023. Muchas personas han estado escuchando el estudio de fundamentos de la fe. Personas incluso en el extranjero están escuchando este estudio, esta clase, y les mandamos saludos a todos aquellos que nos acompañan. Y pues bueno, vamos a enfocarnos ahora en nuestro tiempo en la palabra de nuestro Señor. Nuestra hermana Carla está en los comentarios, así que usted puede llevar los puntos de esta sesión de estudio, y esto usted lo va a poder ver más tarde en YouTube, en las listas de reproducción, y va a poder escuchar todos nuestros materiales en SoundCloud y en Spotify. Bueno, la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25, lo siguiente. Lo vamos a dar lectura y después nos encomendaremos al Señor en oración. Dice así la palabra de nuestro Dios: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Señor, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por permitirnos, Señor, esta reunión, esta sesión de clase, esta sesión de estudio en la que abriremos tu palabra y en la que meditaremos sobre este maravilloso tema acerca de la obra de tu Hijo Jesucristo, la obra que nos ha traído vida eterna, salvación y sobre todo abierto un camino para contigo, Padre nuestro, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.
Gracias, Señor, porque a lo largo de estas semanas, de este estudio, nuestra comprensión, Señor, acerca de tu obra ha crecido, ha aumentado. Permítenos, Padre Santo, en esta sesión, en esta última sesión de este año, ser, Señor, edificados, consolados y exhortados por ti. Padre Santo, toca los corazones, Señor, duros, Señor, aquellos que no quieren recibir la palabra. Toca los corazones de aquellos que son carnales, Señor, y todavía viven aferrados a los deleites, Señor, y a los placeres de este mundo, Señor, y rechazan, Señor, el alimento espiritual de la palabra de Dios. Gracias por mis hermanos y hermanas aquí presentes. Oramos, Señor, por aquellos que están ausentes. Conoces las razones, los motivos y ciertamente también las excusas. Padre Santo, mientras tu iglesia se reúna, Señor, mientras tu palabra sea abierta, Señor, oramos para que nunca falte el hambre de las almas para reunirse, para alimentarse de la palabra de Dios. Padre Santo, ciertamente es penoso, Señor, que queremos pasar la eternidad con alguien con el que no podemos pasar ni 20 minutos. Padre Santo, ten compasión de nosotros, habla nuestras vidas. Señor, habla a nuestros corazones, a nuestras mentes. Sé conmigo como expositor, sé con mis hermanos que escuchan, que ven, que comparten, que reproducen. Y glorifícate tú y solamente tú. No a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Y en tu nombre, Señor, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, en ese nombre oramos y decimos amén. Amén. Pues bueno, hoy vamos a concluir nuestra lección 5 acerca de la obra de Cristo y vamos a ver dos apartados, así que te voy a pedir que me acompañes a la página 38 de nuestros materiales. Hoy vamos a ver dos apartados, vamos a ver el punto número 4 y el punto número 5. Vamos a hablar acerca de la razón de la obra de Cristo y el resultado y la consumación de la obra de Cristo. Y bueno, podemos dar por iniciada esta sesión sin más vueltas, sin más dilación, recordando primeramente y haciendo esta pregunta: ¿por qué Dios salva al hombre? La pregunta que nosotros nos hacemos acerca de todos nuestros actos y los actos de los hombres es: ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué te levantas a trabajar todos los días, güey? Porque tengo un compromiso de trabajo. Porque tienes un compromiso de trabajo, ¿ok? ¿Por qué cocina usted todos los días? Para comer. Porque tiene que comer solamente usted, ¿verdad? Pero también para otros, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Ciertamente toda acción siempre está fundamentada por una razón. ¿Cuál es esa razón? Nosotros hacemos las cosas con motivos, con razones, insisto, no lo hacemos nada más porque sí. Siempre hay una razón de ello y Dios, desde luego, que no hace las cosas por capricho, por impulso, ¿verdad? Tiene una voluntad detrás de su obra. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que está detrás de la obra de Cristo? ¿Por qué Dios salva al hombre? Bueno, creo que el texto más clave y más claro acerca de la voluntad, de la buena voluntad de Dios para con nosotros, está en Juan 3:16. Si tú conoces este texto, te pido que me acompañes. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate, ahí nos está planteando la medida del amor de Dios. ¿Cuánto es el amor de Dios? Tan grande que abarca a toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, una medida que abarca a todo el mundo. ¿De qué manera? Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Al monógenes, dice el griego, a su único Hijo. Está hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre ha dado a su Hijo Jesús para que tú y yo podamos tener comunión con Él, perdón de nuestros pecados y redención de nuestras almas. ¿Con qué propósito ha dado a su Hijo? Dice el texto: para que todo aquel que en Él cree.
Este es interesante porque en este mismo texto, si tú te das cuenta, podemos darnos cuenta de la universalidad del amor de Dios, pero también de la expiación limitada de parte del Señor. Doctrinas clave de la doctrina de la salvación. ¿A quién amó Dios? Según este texto, a todo el mundo. Sin embargo, ha dado a su Hijo con el propósito de que todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Quiénes son los que no se pierden? ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? Los que creen. Aquellos que creen. La realidad es que no todo el mundo cree. Ahí es donde nos damos cuenta que el amor de Dios se ha extendido a todo el mundo, pero no todo el mundo quiere recibir esa vida eterna, no quiere perderse. La humanidad quiere perderse, pero solamente hay un grupo en particular que solamente Dios conoce, que son los escogidos, que son las ovejas del Señor, son los que dice el texto, todos aquellos que en Él han creído. ¿Por qué Dios salva al hombre? Por amor, ciertamente, pero también dice el texto que los ha salvado para que no se pierdan, para que puedan tener aquellos que en Él creen vida eterna. ¿Hasta aquí vamos bien, clase? Sí. También la pregunta, ¿por qué Dios salva al hombre? Inevitablemente nos lleva a otro texto muy querido y conocido para nosotros, que es Romanos 5:8. Acompáñame con tu Biblia. Romanos 5:8 dice lo siguiente, escucha el texto de la palabra del Señor. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nota por favor que está aquí poniendo Pablo un énfasis diciendo más. Está poniendo un contraste, ya que anteriormente nos ha dicho, ¿verdad?, que ciertamente morirá alguno por un justo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. La realidad es que dar su vida por alguien es algo muy escaso. Dar la vida por alguien que no lo merece no es una opción para nosotros. Pero Dios dice que muestra ¿qué? Su amor. Nuevamente podemos ver la razón, nuevamente podemos ver el motivo. Detrás de los actos de Dios está involucrado su amor. Detrás de la salvación está el amor de Dios. Él nos está mostrando su amor en la salvación. Aquellos que piensan que Dios los ha desechado, que Dios no los ama, aquellos que piensan que Dios es malo, que los está castigando, se olvidan de que Dios ha dado a su Hijo. Ha expresado un amor tan grande que ha dado a su Hijo y ha mostrado un amor tan grande. ¿Para quién? Para nosotros. Está hablando en un sentido personal, para ti, para mí, para todos los que creen. Si tú puedes creer, ese amor es para ti. Para contigo, para conmigo, para con nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El príncipe de los predicadores, Carlos H. Spurgeon, decía lo siguiente, y cito, mi teología se resume en 4 palabras. Cristo murió por mí. Nuestra teología, nuestra mente acerca de Dios se encierra en esta verdad maravillosa. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué Dios salva al hombre? La pregunta está ahí. Y creo que estos 2 textos, por mencionar algunos, nos muestran el carácter de Dios. ¿Por qué Dios salva al hombre? Por amor. Por amor. Por un amor insondable y eterno. Siguiente pregunta. ¿Qué atributo? ¿Te acuerdas de los atributos de Dios? Sí. A ver, dime uno por allá atrás, Lupita. Es soberano. Soberanía, ok. Omnisciencia. Omnisciencia, mi hermana, Ruth. Omnipresencia. Omnipresencia. Rectitud.
Rectitud. A ver, échame otro. Este, amor. Amor, muy bien. Bien jugado. Muy bien. Dime otro. Vimos 12. Omnipotente. Ok, estaba fácil. Ok, omnipotencia. Ya no puedes utilizar los ovnis, ya los dijeron los tres. El amor, lo que nos decía el carácter o el... Échale, piénsale. Soberano. Ya lo dijeron. ¿Ya lo dijeron? Soberanía, rectitud, justicia, amor. La justicia. La justicia, ok, mencionó rectitud, justicia, claro. ¿Qué más? Se le está faltando varios ahí. ¿Cuál otro? Y eso que no te hice examen, ¿eh? La ira. Desde luego, claro, la ira es importante, ¿verdad? Porque vemos ahí la ejecución de su santidad. Ok, ¿qué más? A ver, otro por allá. Ahí tienes el cuaderno, por favor. Échenle un ojito. No queríamos sacar Sí, porque creo que la memoria ahí nos está fallando. eternidad y mutabilidad. A ver, despacio, eternidad. ¿Qué es la eternidad? Que la eternidad, pues, Dios que existe Dios, todo tiempo. Que Dios está por encima del tiempo, ¿verdad? Que Él no tiene principio ni fin. ¿Qué más otro dijiste? La inmutabilidad. ¿Qué significa eso? Allá atrás. Que Dios no cambia. Que no cambia, ¿verdad? Maravilloso, ¿verdad? Este hecho. Nosotros pues vemos los años pasar, pero para Dios nada cambia, ¿verdad? Y Él no cambia, ¿verdad? Dios es inmutable. ¿Qué más? Santidad, el primer titito y uno de los más, el más importante. Dios es santo, santo, santo. ¿Ok? Y eso significa que Él está, ¿qué? Apartado del pecado. Les falta uno que es crucial para entender esto. Exactamente. La misericordia. ¿Qué atributo muestra Dios a través de la salvación del hombre? Bueno, podremos mencionar el amor, ¿verdad? El texto claramente nos dice que Dios amó al mundo, ¿verdad? Y dio a su Hijo. La Escritura también nos dice que Dios amó, nos muestra su amor. Pero también podemos ver a través de la palabra del Señor que un atributo que Dios muestra y expresa en la salvación es la misericordia. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, acompáñame en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, en el Nuevo Testamento, y dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, ¿qué? Misericordia nos hizo renacer, palabra muy importante, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta formulación, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en algunas de las cartas, ¿verdad? Esta formulación la vamos a encontrar. Pero fíjate lo que dice. Dice que según su ¿qué? Grande misericordia. ¿En qué se caracteriza su grande misericordia? Que nos hizo renacer. Aquí nos está hablando del milagro del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento, exactamente, ¿verdad? El cristiano es una persona que ha muerto, su viejo hombre ha muerto, pero es una persona que vive una nueva vida, que ha renacido, que ha nacido de nuevo. Esto lo vamos a ver con más detalle, si prestas atención y si usted nos está acompañando, lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 3 del Evangelio de Juan, lo vamos a ver ampliamente y a gran detalle, y también lo vamos a ver en la próxima lección, el año que viene, si Dios nos da licencia, cuando hablemos acerca de la salvación. Entonces, nos habla de la necesidad de nacer de nuevo. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Su grande misericordia nos hizo renacer. El cristiano no ha nacido de nuevo porque es muy listo, porque es muy espiritual o porque se lo merezca. Es por misericordia. Y la misericordia, debes de entender una cosa, no es una deuda. Dios no te debe misericordia. Dios no te debe nada.
Pero a pesar de eso, Él ha tenido compasión de ti y te ha dado nueva vida en Jesucristo. En su grande misericordia, dice el texto, que nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué vinimos una nueva vida? ¿Para regodearnos nuevamente en este mundo? No, sino para una esperanza viva. Nosotros esperamos, estamos aquí mientras estamos en este mundo, padeciendo, sufriendo tribulación, luchando con las pruebas y las tribulaciones de la vida diaria, luchando contra el pecado, resistiendo contra el mundo, resistiendo firmes contra las acechanzas de Satanás. Nosotros esperamos ¿qué? Cielos nuevos, tierra nueva, esperamos la redención de esta creación, ¿verdad? Esperamos también la resurrección de nuestros cuerpos, ¿verdad? Tal la gloria del Señor. Pero me encanta porque dice que nosotros tenemos una esperanza ¿qué? Una esperanza viva. Esto lo vamos a hablar más adelante. Nuestra esperanza no está en nosotros. Nuestra esperanza no está en la iglesia. Nuestra esperanza no está en la denominación. Nuestra esperanza está en Jesucristo, que ha resucitado, que Él vive y reina para siempre. Amén. Nuestra esperanza está en que Él venció a la muerte. El texto nos dice, de Primera de Pedro 1:3, dice que su misericordia es grande. Muchos textos del Antiguo Testamento nos dicen que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Su misericordia lo engrandece. Su misericordia es abundante. Su misericordia no tiene comparación. Fíjate lo que dice, nuevamente regresemos a Romanos capítulo 5. Vamos a mirar unos versículos antes y después del texto que hemos estudiado. ¿Por qué es grande la misericordia de Dios? El texto nos dice en el versículo 6, Romanos 5:6, ¿por qué es grande? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por qué es grande la misericordia de Dios? Porque murió por los impíos, ¿Eso qué significa? que murió por los pecadores. O sea, murió por personas que no lo merecen. Dio su vida por personas nefastas, por personas viles. O sea, por ti y por mí, con el debido respeto que me mereces. Dio su vida por los impíos. Por personas, insisto, malas, corruptas, depravadas. Me encanta porque aquí utiliza una expresión y dice que nosotros éramos ¿qué? Débiles. Nosotros estábamos en una situación de tal miseria espiritual que tú y yo por nuestros propios medios no podíamos acceder a la gracia de Dios. Necesitábamos la misericordia de Dios, la compasión de Dios por aquellos que son débiles. Gracias a Dios porque su misericordia nos alcanzó. ¿Puedes decir amén? Porque al tiempo de Dios murió por los impíos. Hace un momento lo volvíamos a leer, el versículo 8, que dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores. La realidad es que el cristiano era un pecador y todavía lidia con el pecado, pero ya no está en un estado de condenación. Me encanta Romanos 8:1, uno de mis versículos favoritos, que nos brinda mucha esperanza para los que creen y a veces tropiezan. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, si tú eres hijo, hija de Dios, si tú has confiado en Cristo para tu salvación y en algún momento de tu vida, por razones las que sean, te has distraído, te alejas de Dios, has tropezado, has caído y te sientes lejos del Señor, déjame recordarte a ti, mi hermano, mi hermana, este texto dice Romanos 1:8, ahora pues ninguna condenación hay. ¿Qué condenación hay? Ninguna.
Ninguna. Never de limón, no hay. Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. A su nombre, gloria. No hay condenación para los que están en Cristo. Que el enemigo no te condene. Que el enemigo no te acuse. Que el enemigo no permitas que el pecado te aleje de Dios. No permitas que la culpa te aísle del Señor. Al contrario, si has pecado, si has caído, si has tropezado, recuerda la obra de Cristo en tu vida. Y ven al Señor. Porque para los que están en Cristo no hay condenación. No hay condenación. ¿Puedes decir amén? Amén. Su misericordia es grande, ¿lo crees? Amén. Es grande su misericordia para con nosotros. Quiero compartirte un texto de mis favoritos en el Antiguo Testamento, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Este texto es extraordinario. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. Escucha lo que dice el profeta Jeremías en este cántico. Dice Lamentaciones 3, 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, ¿qué dice? Esperaré. ¿Estás ahí conmigo? Lamentaciones 3, 22. Porque no los veo leyendo la Biblia. A ver, esperamos tantito. 3:21. Recordarles también, mis amados, que el día domingo vamos a estar en la iglesia Campamento de Dios, compartiendo también acerca del tema del Sermón del Monte, saca la viga de tu propio ojo. Así que acompáñenos con sus oraciones. No, diciembre está intenso. A Dios gloria sea el Señor que nos permite trabajar. Andamos para arriba y para abajo. ¿Ya estás ahí? Lamentaciones capítulo 3. ¿Sí? Dice el texto, versículo 22. Por la misericordia de Jehová. ¿Por la qué? La misericordia de Jehová. Presta atención, dice, no hemos sido consumidos. Tú te levantas todos los días y puedes terminar el día de hoy, si llegamos, ¿verdad?, a acostarnos el día de hoy, pero tú el día de ayer te levantaste y te acostaste. ¿Por qué? Porque gracias a su misericordia no fuiste consumido. ¿Por qué dice? ¿Por qué razón? ¿Por qué su misericordia no te consumió cuando debió hacerlo? Porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Me regalas un poquito de los Wences? Gracias. Porque nunca decayeron sus misericordias. La misericordia de Dios es maravillosa, no se cae, se renueva, dice el texto. Versículo 23, nuevas son sus misericordias, nuevas son, ¿qué dice? Cada mañana. ¿A quién le gusta el jugo de naranja? En la mañana, ¿sí? ¿Con pulpa o sin pulpa? Con pulpa, así fibroso, así. Te encanta. ¿Cómo te gusta? ¿El que exprimieron hace una hora o el recién exprimido? El nuevo, el fresquecito, ¿verdad? Déjame decirte, si queremos seguir esta analogía un poco burda, la realidad es que el Señor nos sirve a nosotros, a todos sus hijos, a todo su pueblo y a la humanidad rebelde pecadora, les muestra misericordia fresca, nueva. No dice misericordia de ayer o misericordia de antier, dice misericordia ¿qué? Nueva. Cada mañana, cada vez que tú te levantas porque la misericordia de Dios está fresca para ti, disponible para que le des gracias, para que le adores, para que le sirvas, para que vivas para su gloria. ¿Puedes decir amén? Amén. Nuevas son cada mañana, que dice, grande es tu fidelidad. Él es fiel. Él sí dice que ninguna condenación hay, es porque ninguna condenación hay.
Amén. Qué extraordinario pasaje el que nos muestra la misericordia del Señor. Grande es su misericordia. ¿Hasta aquí vamos bien, clase? Sí. ¿Ya te aburriste? No. Más o menos, ¿verdad? Ahora vamos a mirar en el apartado 5, página 39. Podemos entonces concluir, de acuerdo a lo que vimos hace un momento en el apartado 4, la razón de la obra de Cristo. ¿Cuál fue la razón? Su amor, su misericordia. Esa es la razón que está detrás de la obra de Cristo. Ahora, el apartado 5 nos dice lo siguiente. La muerte de Cristo en la cruz terminó su obra redentora por el hombre. El Señor no deja las cosas a medias. Él terminó la obra de redención para con el hombre. Acompáñame a Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19:30 dice lo siguiente. Este es un texto extraordinario que nos lleva al pie de la cruz, al Gólgota. Y vamos a escuchar estas extraordinarias y gloriosas palabras. El Señor Jesús, la noche anterior al Calvario, estuvo orando en agonía, pidiéndole al Padre que si de ser posible fuera apartada de él la copa. Fue traicionado por su discípulo. Sus discípulos lo abandonaron, huyeron. El texto nos dice que fue arrestado, fue enjuiciado injustamente, culpado de mentiras. Se le echaron falsos cargos, se consiguieron falsos testigos. Lo trajeron de aquí para allá, que si con el sumo sacerdote, si con Pilato, que si con Herodes. Lo trajeron de aquí para allá y al final de cuentas el pueblo que rechazó a su Mesías, el pueblo de Israel, crucificó a su Rey y a su Mesías, Cristo Jesús. La humanidad rechazó a Cristo, lo crucificó, de las torturas criminales más grotescas de la antigüedad. Y el Señor Jesús estuvo colgando en el madero 3 horas en aquella tarde, en la que estaban a punto de celebrar el Sabbat, entre la Pascua y el Sabbat. Y el Señor Jesús, mientras estuvo en la cruz, exclamó 7 frases, 7 enunciados, 7 oraciones que llevan en sí mismas un profundo mensaje. Pero en una de estas 7 frases, el Señor Jesús hizo una exclamación. Dice Juan 19:30, lo podemos leer, dice el texto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este versículo es uno de mis favoritos también porque aquí podemos ver la conclusión de la obra del hombre. Todo lo que nosotros vemos del deseo de Dios de salvar a los hombres, de salvar a la humanidad, todo esto que nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, sacrificios, derramamiento de sangre, ofrendas, holocaustos, todo esto tiene su culminación en este preciso momento, en este preciso versículo. Este es un clamor de victoria. El Señor dice: consumado es, ya se terminó, la cuenta fue saldada. La palabra griega ocupada aquí, tetelestai, es una palabra contable que está diciendo ya todo fue pagado. Los que creen en Cristo ya no deben nada porque Cristo ya lo pagó. A su nombre gloria. Amén. Consumado es. Cristo terminó por nosotros la obra de redención. Nuestros pecados han sido pagados. Pero la historia, mis amados, la historia de la salvación no concluyó ahí en el Gólgota. La deuda fue pagada ahí en la cruz. Pero, ¿qué sigue después de la cruz? El Señor Jesús murió,
estuvo muerto 3 días y al tercer día, dice el Evangelio, ¿qué? Resucitó. Gloria sea al Señor. Pero la historia no termina ahí. La verdad acerca de Cristo no termina ahí. La verdad acerca de nuestro caminar no termina ahí en la cruz. Al contrario, continúa. Porque la tumba no pudo retener al Señor Jesús. Y la obra que Él hizo por nosotros continúa. Dios sigue trabajando contigo y conmigo. Acompáñame a este texto, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo le escribe a los filipenses y escribe con esperanza, con seguridad. Y tú y yo, mi amado, mi amada, deberíamos estar seguros de una cosa. Fíjate lo que dice Filipenses 1:6. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó ¿en quién? En vosotros, en ti y en mí, la buena obra. La redención es la buena obra. Él empezó a un trabajo en ti. ¿Qué dice? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Permíteme leerte esto en la versión Dios habla hoy. Filipenses 1:6. Dice el texto, estoy seguro, dice Pablo. No hay duda, no hay sombra de duda, no hay algún tipo de especulación o incredulidad. Pablo dice, estoy seguro de que Dios, muchas gracias. Ay, nada más, qué lujo, Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. ¿Eso qué significa, clase? Déjame decirte algo y apunta esto porque es importante. En la salvación, tú no hiciste nada. La obra de salvación, Dios hizo toda la obra. Toda la gloria se la lleva a Él. En la santificación, los cristianos ahora estamos en un estado que se conoce como la santificación. Y la santificación debe entenderse de 3 formas. 1, la santificación es un estado, por lo tanto tú y yo somos considerados santos. No en el sentido en el que lo observa la tradición romana, en el que nosotros podemos interceder por los demás ante el Padre, sino dice que somos santos en la categoría en la cual tú y yo ya no somos culpados, ya no somos declarados culpables, ahora somos declarados ¿qué? Santos, somos declarados apartados. La santificación, número 1, es un estado. 2, la santificación es un proceso. Porque si yo te digo a ti, ¿eres una santa? ¿Qué me vas a decir? Pues no, ¿eh? Creo que todo cristiano o cristiana sincero, sensato, si yo le digo, tú eres santo, debería decirte por fe, sí lo soy porque Dios me ha hecho santo, me ha apartado. Pero la realidad es que estamos en el proceso de la santificación. Por lo tanto, cuando tú te ves a ti mismo, dices, pues no soy tan santo como yo quisiera, ¿verdad? Todavía no, estoy en proceso. Dios está trabajando en mí. ¿Has visto estos carteles que ponen en la obra, no? Disculpe las molestias, están trabajando. Pues es lo que está haciendo el Señor, ¿verdad? Por eso hay tanta tierra, ¿verdad? Por eso hay tantas cosas ahí que están medio desordenadas, porque Dios está, ¿qué? Todavía está trabajando contigo. Está quitando todavía la demolición del viejo hombre y está trabajando en el perfeccionamiento. Está perfeccionando lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. No porque la obra que Él hizo estuviera incompleta, sino porque la santificación es un proceso. Ya somos salvos. Pero aún Dios necesita trabajar en ti y en mí
para que pueda formarse la imagen de Cristo. Entonces dijimos que la santificación es ¿qué? Un estado. Dijimos que la santificación 2 es un ¿qué? Es un proceso. Estamos en el camino de la santificación. Pero todo camino, mis amados, tiene un ¿qué? Un fin. Si tú tomas un camión, pues lo tomas y no estás ahí eternamente en el camión, ¿verdad? En algún momento tienes que llegar a tu destino y te tienes que bajar. La santificación también, mis amados, es una meta. Número 3, la santificación es una meta. Eso significa que en algún momento tú y yo vamos a ser santos. Tal la gloria suya, tal la gloria nuestra. Amén. ¿Sabes cuándo termina el proceso de la santificación? Cuando tú y yo muramos, si hemos muerto en Cristo Jesús, seremos santos. Llegaremos a la meta final de ser santos. Pero me encanta aquí Pablo está hablando de la santificación, y aquí no está hablando Pablo de la santificación como un estado, ¿verdad? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No está hablando de la santificación como un estado, porque dice, él ya la empezó, él está seguro de que ya empezó, ya hizo la obra en ti, pero dice que la santificación es ¿qué? Aquí está hablando de la santificación como un ¿qué? Como un proceso. Me encanta porque aquí en este solo versículo, Pablo está encerrando las tres facetas de la santificación. La santificación como un estado, dice, estoy seguro de que él empezó. Estoy seguro, ya eres santo. Pero dice también que él ¿qué? Perfeccionará. O sea, estás en un proceso y tendrá un fin, una meta, la santificación que es en el día de Jesucristo. ¿Puedes decir amén? Así que cuando yo le digo a mi esposa, eres una santa, ¿verdad? Cuando me sirve rico de comer, le digo, eres una santa. Me dice, claro que sí, amén. Gloria a Dios, ¿verdad? No con jactancia, sino gracias a la obra de Cristo. Amén. Entonces estamos en un proceso de santificación. La Biblia nos dice que la consumación de la obra de Cristo, Cristo fue declarado Hijo de Dios. ¿Y cómo fue declarado Hijo de Dios? Fíjate lo que dice Romanos 1:4. Acompáñame con el texto. Romanos 1:4 dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 1 para que entiendas el versículo 4. Presta atención. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿De qué se trata el evangelio? Dice el versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 4, y aquí está el texto. Que fue declarado ¿qué? Hijo de Dios. ¿De qué manera? Con poder. Según el Espíritu de santidad. ¿Por qué medio? Por la resurrección entre los muertos. Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder cuando el Espíritu Santo, dice el texto, le levantó de entre los muertos. Ahí la consumación de la obra. Si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, tú y yo estaríamos perdidos. Pero gracias a que Él se levantó de los muertos, tú y yo podemos tener vida eterna. Amén. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cristo murió? ¿Cristo resucitó? ¿Cristo nos ha perdonado y quitado y purificado de nuestros pecados? ¿Qué sigue ahora en el proceso de la salvación? Allá atrás. Cristo murió, dice el Evangelio. ¿Qué más hizo Cristo? Resucitó. ¿Y luego qué hizo? ¿Cómo se le llama eso? La ascensión. No sé tú, yo siempre lo digo en Semana Santa, ¿verdad? Que
El 99% de las iglesias le presta mucha atención a la resurrección y está muy bien, es muy importante, pero pocas son las iglesias que hablan de la ascensión de Cristo. Y esto es una cuestión muy importante porque Filipenses 2 nos dice que Dios le exaltó, ¿qué? Hasta lo sumo. O sea, no nada más resucitó y pues bueno, muchas gracias Señor Jesús, a otra cosa mariposa. No, el Señor Jesús, ¿qué? ¿Estaba qué? Resucitado, es decir, que estaba en un cuerpo, ¿qué? Físico. Pero dice que ascendió a los cielos. Creo que usted lo ha hablado en otra sesión. O sea, ¿por qué no simplemente pues desapareció y pues ya está en el cielo, verdad? No, tuvo que ascender. ¿Por qué? Porque él estaba en su cuerpo físico. En un cuerpo glorificado, desde luego, no el mismo cuerpo con el que vino. Un cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo, ¿qué dice? Ascendió a los cielos. ¿Por qué es importante este asunto de ascender a los cielos? Porque él volvió al lugar de donde vino. Volvió al lugar donde él pertenecía. Fue exaltado, dice el texto. Fue puesto en una suma y gloriosa honra. Porque la obra que él hizo fue extraordinaria. Nadie más la podía hacer. Acompáñame a Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3 dice el texto. El cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, ¿qué dice? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hasta aquí todo se trata de quién es Él. Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen de Dios. Él es quien sustenta todas las cosas con su palabra, con su poder. ¿Y qué hizo? Dice el texto, que Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una vez, fíjate lo que dice Hebreos 1:3, que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo fue exaltado? Dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo ascendió a los cielos y ¿qué? Se sentó a la diestra de Dios. Esto es un elemento muy importante, mis amados, y lo vamos a ver más tarde cuando hablemos acerca de la salvación. Acompáñame más adelante, estamos en Hebreos, acompáñame al capítulo 7. Y el texto nos dice que lo que hizo el Señor fue hecho, versículo 27, Cristo hizo esto una vez y para siempre. Se sentó. Me encanta lo que dice aquí, dice que Hebreos 1:3 dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Volvió a donde vino, a su gloria de donde vino. Esta expresión de se sentó es importante para nosotros porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes en el tabernáculo ministraban todos los sacrificios de pie. ¿Por qué? Porque esto representaba que la obra que ellos estaban haciendo de expiación por los pecados a través de estos sacrificios, de estos animales, ¿cada cuándo los ofrecían? Pues todos los días, día tras día ofrecían sacrificios. La labor que ellos hacían, ¿qué? No terminaba. Por eso ellos estaban de pie. Pero dice que Cristo, una vez que efectuó la purificación de nuestros pecados, dice que se sentó. ¿Eso qué significa? Lo vimos en Juan 19. La obra de Cristo ya terminó. Ya se sentó.
¿Has escuchado esta expresión de no me has podido sentar en todo el día? ¿Por qué? Que no ha terminado. No hemos terminado. ¿Verdad? Ya me puedo sentar, qué rico, ¿verdad? Porque ya, ¿qué? Ya acabé mi jornada. El Señor Jesús, dice el texto, que se sentó porque ya terminó. La obra de expiación por los pecados ya terminó. Y se sentó no en cualquier lugar, dice que se sentó, ¿qué? A la diestra de la majestad. Está hablando un título de Dios en las alturas. Fue exaltado hasta ese lugar. Se le dio ese lugar de honor porque Él se lo ganó. De ahí venía y volvió a ese lugar. A su nombre, gloria. Ahora, en relación a esto, quiero que observes, estamos en la página 39, espero que estés contestando, ¿verdad? Como vamos avanzando. Y si tú te das cuenta, la realidad es que eso es la consumación por parte de Cristo, ese es el resultado por parte de Cristo, pero acerca de nosotros, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es el resultado y la consumación de la obra de Cristo en nosotros? Bueno, el texto nos dice que nosotros, tú y yo, hemos experimentado, la humanidad sin Cristo experimenta la muerte en un sentido físico y espiritual, desafortunadamente por la naturaleza humana en Adán. Pero tú y yo, acerca de la obra de Cristo, ¿qué beneficio tú y yo recibimos? Como creyentes, tú y yo por creer en Cristo, y solamente por creer en Cristo, no porque hayas hecho algo, te lo hayas ganado, ¿qué recompensa, qué bendición obtenemos? Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15 es el gran capítulo que habla de la doctrina de la resurrección. 1 Corintios 15, versículos del 21 al 22. Cuando tengas, amén. Fíjate lo que dice el texto. Porque por cuanto la muerte entró ¿por quién? ¿Está hablando de quién? De Adán. La muerte entró por un hombre. Pero fíjate también, dice, por un hombre, es decir, Cristo, la resurrección de los muertos. Adán y Cristo representan las dos humanidades. Adán, la humanidad perdida, caída. La humanidad que va hacia la muerte. La humanidad que no cree en Cristo. Pero hay otra humanidad. La humanidad en Cristo. La humanidad redimida. La humanidad que tiene esperanza. La humanidad. Por eso Adán y Cristo son los representantes de dos humanidades. ¿A cuál perteneces tú? ¿Quién es tu representante? Si estuvieran haciendo elecciones, el licenciado Adán sin costilla y el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por quién vas a votar? ¿Quién te representa? Está muy buena esa analogía, ¿no? Ahorita la acabo de apuntar. ¿Por quién vas a votar tú? ¿Quién es el mejor representante? Jesús. Claro. Él es el mejor. ¿Por qué? Porque la muerte entra por un hombre, por Adán, pero por Cristo, la resurrección de los muertos. Si tú estás en Adán, vas a morir 2 veces. Pero si tú estás en Cristo, vivirás 2 veces y morirás solamente 1. Por un hombre entró la muerte y por un hombre la resurrección, porque así como en Adán, que dice, versículo 22, todos mueren, también en Cristo todos los que creen, dice que serán ¿qué? Vivificados, se les dará vida. Esto me parece muy interesante, porque si tú lees este capítulo 15, que te recomiendo que lo hagas, cuando hablamos de la resurrección, cuando la Biblia habla de la resurrección de Cristo, se refiere a la resurrección y utiliza una palabra que seguramente tú has escuchado, los primeros frutos o las primicias.
Las primicias no es cuando el pastor en el aniversario te pide tu lana. No es cuando el apóstol te pide la ofrenda en dólares. Eso no son las primicias. Esa es una extorsión nefasta, ¿verdad? Las primicias no tienen necesariamente que ver con dinero. En el contexto bíblico, las primicias es un término del Antiguo Testamento que se usaba para referirse a los primeros frutos de la cosecha. Estos primeros frutos, estos primeros resultados del esfuerzo de la siembra, eran puestos aparte para ofrecerlos en ofrenda de gratitud al Señor. Y aquí dice que primicia es diezmo, fruto o primero. Exactamente, es lo primerito, ¿verdad? Cuando alguien sembraba su campo, ¿verdad? Y pues esperaba la lluvia y empezaba a ver pues un proceso, ¿verdad? Natural de cosecha. Antes de la cosecha, pues imagínate que tú tienes tu campo, tu parcela, ¿verdad? Y en un rinconcito por allá ves que pues algo por ahí ya está como brotando, entonces no sacaba todo, sino nada más iba a un lugar en particular y sacaba una parte. Esa parte le iba a mostrar esas primicias, eso primero que saca, pues si lo primero dice, si está bueno, ¿qué significa? Que todo lo demás está también muy bueno. Que significa que la cosecha que viene va a estar muy buena. Imagínate cómo van a estar esos rabanotes, ¿verdad? Entonces veía los rábanos y decía, oh, va a estar muy buena la cosecha. Todavía no la saco, pero viene muy buena. ¿Eso cómo lo podía saber? A través de la primicia, ¿verdad? Sacando esto. Y estas primicias, esto primero, ¿verdad? Era apartado. Pues una vez que lo sacó, pues no se hacía un pozole, ¿verdad? Con ese rábano, sino más bien lo apartaba, lo guardaba. ¿Por qué? Porque era lo primero. Esto era dedicado solamente para Dios. Señor, gracias, porque si así está esta primicia, lo demás está muy bueno. Gracias, Señor. Y lo guardaban y decían, esto es para ti, Señor. Las primicias son del Señor. En el contexto del Antiguo Testamento así se hacía y así se usaba. Pero cuando se usa esta expresión en el Nuevo Testamento, habla de una promesa de algo que viene. Por lo tanto, cuando 1 Corintios 15 dice que la resurrección de Cristo son las primicias, conlleva en sí misma la promesa de nuestra resurrección y de todos los que creen. Si seguimos esta analogía, si Cristo es el primero de los que resucitan, ¿cómo resucitó Cristo? ¿Con un cuerpo qué? Glorificado, ¿verdad? Resucitó en gloria, ya no estaba atado por el pecado. Si ese es el primer resultado de la resurrección, tú y yo podemos esperar y confiar de que la demás cosecha de los que resucitarán será ¿qué? Mejor, será excelente, porque el primero de los resucitados fue extraordinario. Por lo tanto, tú y yo podemos confiar en que nuestra resurrección será excelente. Eso es un resultado y una consumación de la obra de Cristo. A su nombre, gloria. Ahora, tú y yo, que ya hemos escuchado del Señor, si tú eres cristiano, si eres cristiana, si has confiado en Cristo para tu salvación, la pregunta es, ¿qué hace el Señor Jesús por nosotros el día de hoy? Ya nos ha dado salvación, ya nos ha dado redención. Estamos en un proceso de santificación que dijimos que es un estado, un proceso y una meta. ¿Qué hacemos? Ya eres salvo. Si tú has creído en Cristo, eres salvo, eres salva. ¿Y luego qué? ¿Qué hacemos mientras? ¿Qué es lo que hace el Señor? Ya terminó Él. Él ya terminó, ya se sentó a la diestra. Ya está en el cielo, ya está en el cielo. Sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Tú y yo, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos en el proceso de la santificación. Pero ¿qué está haciendo el Señor Jesús por nosotros mientras llegamos al cielo? Está intercediendo por nosotros, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Él es nuestro abogado, Él nos defiende. Ok, desarrollen un poquito más. ¿Qué significa? A ver, allá atrás. ¿Qué significa eso?
No todos. Pues es que yo lo entiendo así, ¿no? Se intercede, quiere decir que él como que interviene por lo mal que nosotros hacemos. Ok. Debido a que nuestra santificación aún estamos en proceso, en los cristianos todavía ¿qué? Tropiezan, lidian con su pecado. Todavía los cristianos no son lo que ya el Señor dijo que son, y todavía no son, o sea, son el sí, pero todavía no. Todavía no son completamente a la imagen y semejanza de Cristo. En esas vamos, estamos en ese proceso. Ahora, la santificación es un proceso extraordinario porque en la salvación tú no hiciste nada, pero en la santificación tú cooperas, tú participas, pero tú no podrías hacerlo tú solo. Tú no puedes, cuando eres cristiano ya, cuando eres cristiana, tú no puedes crecer en tu santificación por tus propios medios. Necesitas la ayuda de Dios. En la santificación tú y Dios trabajan juntos. Déjame darte algunas bases bíblicas acerca de esto. Me encanta lo que dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 12. Pablo le dice a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre, Filipenses 2:12, Filipenses 2:12 dice: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Presta atención. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El cristiano se ocupa en su salvación, ya la tiene, Dios se la ha dado, nadie se la va a quitar. Estamos firmes y seguros, pero el cristiano tiene que mantenerse ¿qué? Ocupado. Con una actitud de temor y temblor, es decir, de reverencia al Señor. Gracias, Señor, porque me has hecho salvo. Podrías condenarme, pero me has hecho salvo, por lo tanto yo tengo que honrar esa salvación estando ocupado. A veces hay cristianos que dicen: es que no puedo, es que no puedo. ¿No puedes qué? Si realmente eres salvo, si realmente eres salva, fíjate lo que dice el versículo 13. Dios es el que en vosotros, ¿qué dice? Produce el querer como el hacer por su buena voluntad. La obra de Dios no está incompleta. Él no hace las cosas a medias, Él no hace las cosas chuecas. Él si arregla algo, lo arregla bien, lo hace perfecto, Él no pone parches. De manera que si tú eres salvo, si tú eres salva, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, y dices que no puedes, entonces no eres cristiano, no eres salvo, porque el cristiano puede vivir para la gloria de Dios. El cristiano puede vivir en santidad. El cristiano puede vencer el pecado con la ayuda de Dios, porque Él nos ha dado el paquete completo. Te dio la salvación, sí, pero también dice que nos dio el querer como el hacer. El cristiano quiere ser santo. ¿Y el cristiano qué dice? Puede ser santo. Nos dio el querer como el hacer. Entonces, de manera que si una persona dice que es cristiana, pero no quiere ser santo, habría que dudar sinceramente de eso. Si los cristianos dicen, por ejemplo, ahorita que estamos con este tema de las iglesias, ¿no? Había una frase por ahí que decían: antes los cristianos sufrían persecución por congregarse. Hoy hay que perseguirlos para que se congreguen. Y nadie dice amén. Qué triste, qué penoso. Entonces habría que preguntarle a esos cristianos si realmente son cristianos o no nada más lo son de título, porque el cristiano quiere y puede, porque Dios le ha dado la capacidad para hacerlo. Si realmente ha nacido de nuevo. ¿Y sabes por qué puedes? ¿Sabes por qué quieres? Porque si tú has nacido de nuevo y eres salvo, no estás solo en el camino de la santificación. Hebreos 7:25 nos dice que Dios puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo ¿qué? Siempre
para interceder por ellos. El Señor Jesús, sentado a la diestra del Padre, ¿qué está haciendo por ti y por mí? ¿Qué está haciendo por su pueblo? ¿Qué está haciendo por los cristianos? Está orando por ellos. Está abogando por ellos. Está intercediendo por ellos. Está delante del Padre diciendo: Señor, todavía no he acabado con ellos. Ellos están en proceso, Señor. Nuevas son sus misericordias cada mañana. El Señor está intercediendo por ti y por mí. Está orando por ti y por mí para que cuando te caigas te levantes. Está orando para que tú llegues a la meta. Está orando para que venzas ese hábito, ese pecado oculto. Está orando por ti y por mí. De manera que la iglesia hoy se ve muy imperfecta. Hoy tú te ves a ti mismo y dices: ay, no, soy de lo peor. ¿Seré salvo, Señor? Me encanta cuando están en el aposento alto, el Señor Jesús está con sus discípulos. ¿Has visto esta pintura de la Santa Cena, no? Que está Jesús con sus discípulos. Y en esa cena, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: hoy alguien me va a traicionar. Hoy alguien me va a traicionar. Y me encanta porque los discípulos se preguntan: ¿seré yo, Señor? Los verdaderos cristianos siempre están preguntándose: ¿seré yo? Siempre estamos en esta tensión de ¿seré capaz de hacer algo así? Vemos nuestros pecados y digo: no, ya, seguro no soy cristiano, seguramente estoy perdido, me he engañado en mi salvación. Pero déjame decirte que el Señor estaba orando por esos discípulos. Oró en Juan 17 por esos discípulos: aquellos que me has dado, que ninguno se pierda, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ¿sabes por qué tú no te vas a perder? ¿Sabes por qué vas a llegar a la meta? Porque Cristo está orando por ti. Está extraordinario, ¿no? Vamos a llegar porque tenemos influencias celestiales. Alguien nos está echando la mano. Alguien nos está ayudando en nuestras debilidades. Quiero darte un ejemplo acerca de esto, también un ejemplo maravilloso. Lucas, capítulo 22. Lucas 22, 31 al 34. El Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y estamos por concluir, presta atención. Lucas 22, 31. El Señor estaba con sus discípulos y Pedro, en un fervor religioso emocional, le dice: Señor, yo te seguiré hasta la muerte, te seguiré hasta la cárcel, te seguiré a donde sea. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Pedro, me vas a negar 3 veces, chavo. Yo te conozco, yo sé cómo eres. ¿Hablas más rápido de qué? De lo que piensas las cosas, chavo. Te me aceleras. Tranquilo, mi Peter. Yo te conozco, me vas a negar 3 veces. Pero fíjate lo que dice en este contexto de lo que te estoy platicando. Fíjate lo que dice el versículo 31. También dijo el Señor, le dice a Pedro, que también su nombre era Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué? Para zarandearos como a trigo. Pero fíjate lo que dice el Señor Jesús, se lo está diciendo a Pedro. Pedro, mira, debo ser muy claro contigo, Pedro. El diablo me ha pedido permiso para sacudirte, para sangolotearte como a trigo. Según la costumbre, ¿verdad? Tú sabes que el trigo, pues evidentemente en la espiga, pues se tiene que trillar, ¿verdad? Para que salga la paja y quede el grano. Se tiene que azotar para que salga lo bueno. ¿Por qué el Señor permite esto? Pues porque a través de ello va a haber un resultado de madurez. A través del azote, a través de la prueba que va a experimentar Pedro, va a haber un grano, va a haber un resultado de esto. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, le dice el Señor a Pedro. Imagínate que el Señor te dice esto. El chanclotas te va a dar una rastriza.
Alias, así le dicen en mi barrio, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas me ha pedido permiso y ¿qué crees? Yo se lo he dado para que te dé una tranquiza. Imagínate a Pedro. Señor, pero fíjate lo que le dice el Señor Jesús. Pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. ¡Wow! El Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, aguanta, te van a sangolotear duro y sabroso, pero ¿qué crees, Pedro? Aguanta, ten fe, porque yo, tu maestro, tu Señor, tu Creador y tu Redentor, he rogado por ti, estoy orando por ti, que tu fe no falte. Y yo no sé tú, pero si el Señor me dice estoy orando por ti, ¡wow! Venga, Señor. Como Rocky, ¿no? Me subo con Adonis Creed, ¿no? Órale, me van a dar duro y sabroso, pero yo aguanto, porque sé que voy a salir de eso. He rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¡Wow! ¿Qué le está asegurando el Señor Jesús a Pedro? ¿Qué le está asegurando? Que va a salir bien. Y no solamente va a salir bien, dice que va a ¿qué? Confirmar lo que ha pasado, lo que él Va a regresar con sus hermanos. Vas a regresar, vas a estar confirmado, vas a regresar y vas con tu testimonio, vas a bendecir a tus hermanos. Déjame decirte una cosa, mi amado, mi amada. Cristo está orando por nosotros, de la misma manera que Pedro. Tú y yo somos sangoloteados por el mundo, somos sangoloteados muchas veces por el enemigo, somos sangoloteados por nuestra carne. Y Dios en su infinita soberanía muchas veces permite cosas que son incomprensibles, pero el Señor lo permite porque hay un propósito detrás de ello. Y el propósito es que haya fruto. Él nos está asegurando que nuestra fe, nuestra confianza en Él no debe menguar. Estaremos de pie con la ayuda del Señor. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor por nosotros en este momento? A la diestra del Padre está intercediendo por nosotros. Primera de Timoteo 2:5 hace una declaración acerca del Señor Jesús. Primera de Pedro 2:5 dice, porque hay, ¿qué dice? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Nota por favor que no está diciendo, esta palabra mediador en el texto nos habla de un puente. Lo que más tarde sería usado por la tradición romana para hablar de un pontífice. Un pontífice es un puente, una persona que es un canal entre Dios y los hombres. Pero déjame decirte que no es Francisco el mediador entre los hombres, es Jesucristo. No es el Papa, no es el pastor, no es el anciano. Es Jesucristo, el único y solo mediador entre Dios y los hombres. Yo te quiero preguntar acerca de tu salvación, acerca de tu vida. ¿A quién vas a correr? ¿A los hombres? Vamos a buscar a Cristo, porque Él es el mero mero. Mis amados, la obra que ha hecho el Señor Jesús nos asegura algo, y a ti y a mí, cuando dejemos este mundo. El Señor Jesús nos hizo una promesa antes de ascender a los cielos, antes de ir a la cruz. A ti y a mí nos aseguró algo acerca del resultado y la consumación de su obra. Fíjate lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Juan capítulo 14. Voy a leerlo desde el 1 para que entiendas el sentido de lo que te está diciendo. El Señor Jesús nuevamente está sentado con sus discípulos en la Santa Cena, en el aposento alto, en aquella reunión
solemne e íntima con sus discípulos y les habla muchas cosas muy extraordinarias y profundas, y entre ellas les está asegurando algo. Fíjate, estas son palabras del Señor Jesús, versículo 1, Juan 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice el texto? Vendré otra vez. Cristo vendrá otra vez, amados. Amén. Cristo vendrá otra vez. ¿Y a quién tomará? A sí mismo, a su cuerpo, a su iglesia, a los que han creído y confiado en Él, a nadie más. ¿Con qué propósito? Para que donde yo estoy, donde está Él, nosotros también estemos. El Señor Jesús nos asegura, por el resultado y la consumación de su obra, que cuando tú y yo dejemos este mundo, iremos a morar con Cristo. En la casa de mi Padre, la casa de mi Padre, dice el Señor Jesús, es muy grande. Y hay lugar para todos. Muchas moradas hay una habitación para cada uno. Hay lugar para todos sus hijos, para todos sus santos, para todos sus escogidos, para todos los que han creído en Él. Tenemos un hogar en el cielo con Cristo. Quiero concluir la lección 5 acerca de la obra de Cristo. Y quiero que reflexionemos acerca de lo siguiente. A lo largo de esta lección, recordamos que toda la humanidad necesita, por su pecado y su incapacidad, ¿qué dice? La obra de Cristo. Amén. Podemos concluir entonces también que Dios no tolerará nuestros pecados, simplemente nos tiene paciencia, pero nos tiene paciencia gracias a la obra de Cristo. El costo que nuestro Salvador pagó en la cruz fue altísimo. Tú y yo nunca lo hubiéramos podido pagar con nuestras obras. Solo el sacrificio de Cristo es suficiente. Solo el sacrificio de Cristo fue eficaz. La obra de Cristo es más que suficiente. Tú y yo podemos tener comunión con Dios, ser declarados justos, ser declarados santos, ser perdonados, ser librados del mundo, de la carne y de Satanás, únicamente y gracias a la obra de Cristo. La respuesta, mi amado, mi amada, a todos los problemas del hombre, la única solución es confiar en la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos salvó. ¿Por qué razón? Ya lo acabamos de ver. ¿Por qué? Por su amor y por su misericordia, mostradas en la obra de Cristo. Tú y yo podemos gozarnos, podemos alegrarnos, podemos descansar, porque sabemos que la obra de Cristo está siendo realizada en nuestras vidas. Él no ha terminado contigo. Dios sigue trabajando en nosotros. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias porque a través de esta lección, Señor, hemos meditado, Señor, en la maravillosa obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias, porque a su debido tiempo, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús para expiar y para justificarnos y librarnos de nuestros pecados.
Gracias porque nos has permitido escuchar este mensaje que quien lo escuche ya no puede decir que no sabe o que es ignorante. De manera que yo te pido que nadie que escuche este mensaje rechace la verdad de Cristo. Al contrario, es mi petición y mi ruego delante de ti, Padre nuestro, que hagas sensibles los corazones a la verdad de la obra de Cristo. Que ilumines nuestras mentes y nos permitas comprender y meditar profundamente en la complejidad y en la gracia de la obra de Cristo. No permitas que terminemos este año perdidos en puras boberías, Señor, perdidos en cosas que son vanas. No permitas que concluyamos este año solamente pensando en qué beberemos o qué comeremos o qué vestiremos, pensando en el dinero, pensando en los problemas. Permítenos concluir con gratitud, Señor. Permítenos concluir dando gracias, porque la obra de nuestro Señor Jesucristo es para nosotros, para nuestro bien, para nuestra salvación. Gracias porque nos has tenido paciencia y todavía la sigues teniendo. Nos regocija saber que lo que tú empezaste con nosotros en la salvación, todos los días lo estás perfeccionando y que un día veremos su culminación cuando estemos en tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Prospérala en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a no desmayar. Sigue orando por nosotros, Señor. Todo ello te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en su nombre decimos amén. Amén. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Gracias al Señor que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. Estamos estudiando y hemos concluido el día de hoy la lección 5 acerca de la obra de Cristo. Estamos estudiando fundamentos de la fe. Gracias, mi amado, mi amada, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Esta es nuestra última sesión de fundamentos de la fe de este año 2022. Si el Señor lo permite, nos estaremos reuniendo, ¿verdad? El próximo año, en enero, ¿verdad? No sé si podamos checar nuestros calendarios. Yo estaba planteando el poder reunirnos, si el Señor lo permite, en enero, el viernes 13 de enero, porque creo que el 6 van a andar ocupados. No sé, quién sabe por qué razón estarían ocupados. Estoy tirando al aire, ¿verdad? Pero, pues bueno, para que tengan una semanita más de descanso, ¿verdad? De parte de mi familia, de parte de mi esposa, de parte de Ministerios Voz que Clama y de parte de todos nuestros hermanos que ven y escuchan esta sesión, gracias familia Arenal, gracias al señor Gregorio, gracias a mi hermana Isabel, gracias a todos ustedes por abrirnos su casa, por abrirnos su corazón en este año 2022. Gracias porque el prestarnos este espacio y el estar reunidos aquí no es en vano. Ustedes no están invirtiendo para algo efímero, sino están invirtiendo para lo eterno. Ustedes están escuchando esto y yo sé y espero que sea de bendición para sus vidas en el caminar diario. Ustedes están invirtiendo en riquezas eternas. Gracias porque están siendo una ayuda a este ministerio. No saben cuántas personas ven este estudio de esta casa, escuchan sus comentarios, los escuchan a ustedes, aunque no los ven, y me dicen, de verdad, el proceso del estudio de la Biblia, nuestras primeras clases, tuvo más de 400 visualizaciones. De los estudios que tenemos aquí, personas nos escriben desde Argentina, desde Colombia, que lo ven desde Bélgica, aquí desde su casa. Cada vez que ustedes abren las puertas de su casa y se reúnen, es una ventana que ustedes abren para que otros escuchen el Evangelio. De parte de Ministerios Voz que Clama, de parte de mi familia, de mi esposa y de su servidor, les deseamos, familia Arenal, un feliz año, les deseamos una feliz Navidad y les agradecemos en el amor del Señor su cariño, su calidez y el abrirnos su casa
¿verdad? Y les deseamos lo mejor en el amor del Señor para este año y esperamos pues vernos, si el Señor lo permite, ¿verdad? El año que viene, con nuevos bríos, ¿verdad? Que ya no haya lugar, ¿verdad? Que lleguen temprano, ¿verdad? Que echen cafecito cargado, que no se estén durmiendo, ¿verdad? Que voy a revisar cuadernos regresando, sí, amén, ¿verdad? Etcétera, 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 ¿verdad? Dijo que teníamos No, pues mira, reina, nada más para que te des cuenta, ¿eh? Y ahí los que están, aquí está grabado, ¿eh? Así que no van a decir, es que yo no supe, no me enteré. Fíjate, hoy ya, adiós la gloria, ya. Tienes viernes 16, viernes 23, viernes 30 y tienes 4 semanas, tienes un mes. Adiós. Amén. Tienes un mes. Ahora, este mes, digo, yo sé que vas a pasarlo con tu familia, vas a salir, vas a pasear, vas a convivir. Qué bueno, qué bonito. De eso se trata. Pero no es para que te desconectes. Mi recomendación es, repasa los materiales que ahí están. Aprovecha para ponerte al corriente. Si en algo has estado ahí ausente, contesta tu material. No por mí, por ti. ¿Sale? Para que tus hijos te vean. ¿Con qué autoridad les dices a tus hijos, termina la tarea? Y tú, mamá, ya terminaste Fundamentos de la Fe. Ese silencio sepulcral, ¿verdad? Entonces, insisto, lo que ustedes están haciendo, están sembrando para otros que vienen detrás de ustedes. Y yo creo que ustedes quieren ver a sus hijos en los caminos del Señor. Entonces, oramos por eso y trabajamos por eso. Y pues inviten familias ahí a ver qué se les ocurre, ¿verdad? Dios es bueno, ¿verdad? No se desanimen, échenle ganas, sigamos adelante. Y nos vemos pues también en el año 2023 con el plan de lectura McChain, con la nueva traducción viviente. Retomamos nuestro estudio de fundamentos y retomamos nuestro estudio de Juan. Y pues nos seguimos viendo probablemente en enero, o probablemente enero o febrero, vamos a tener un invitado especial que va a dar el estudio. Un día vamos a tener un invitado especial, un predicador invitado, muy especial, así que no me hagan quedar mal, por favor, familia. Ese día, pues, y yo invito a pura calidad, Entonces yo les voy ahí nada más para que vean que yo sí estoy haciendo mi chamba, Entonces ahí les encargo. No, estamos recibiendo también apoyo de la iglesia local, ¿verdad? Estamos en colaboración con la iglesia Príncipe de Paz, ¿verdad? Entonces va a venir, si Dios lo permite, ya me dijo que sí, en el año 2023, el pastor Emanuel Castillo va a estar con nosotros, ¿verdad? Ahí si lo han escuchado, la verdad es que el Señor lo usa mucho en la predicación y probablemente nos dé algún tema de lo que vamos a ver. ¿Qué crees que vamos a iniciar la próxima lección, la lección 6? Vamos a hablar acerca de la salvación. Vamos a hablar acerca de la salvación, la lección 6. Así que abróchate los cinturones, prepárate. Si puedes ir contestando, vete preparando de antemano, ¿verdad? Para que no llegues en frío, ¿sale? Entonces, te animo mucho, mucho, mucho a que aquellos que están ausentes, pues te los traigas, a ver cómo le haces, ¿verdad? Yo traje aquí algo por ahí que le iba a entregar a alguien, pero creo que no se lo voy a entregar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, échenle muchas ganas, familia. Dios les bendiga y pues a ustedes que nos escuchan, gracias por estar con nosotros en esta reunión de Fundamentos de la Fe. Esto usted lo va a poder escuchar en Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. Y nos estamos viendo el próximo año. Tengan una excelente semana, una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.